Las aguas oscuras que rodean Santo Tomé y Príncipe se extienden como un manto infinito, ocultando secretos que ningún hombre ha logrado descifrar. En las noches sin luna, el mar se convierte en un abismo insondable, una extensión negra donde el cielo y el agua se confunden. Los pescadores más veteranos cuentan historias en voz baja, advertencias veladas sobre criaturas que emergen cuando la luz desaparece por completo. Esa noche, Joao, un joven marinero ansioso por demostrar su valentía, decidió desafiar las supersticiones. Preparó su pequeño barco de pesca, ignorando las miradas preocupadas de los aldeanos. Algunos intentaron disuadirlo, recordándole las leyendas que sus ancestros habían transmitido de generación en generación. Pero la ambición nublaba su juicio, y la promesa de una pesca abundante lo impulsó a zarpar. El silencio era abrumador mientras navegaba mar adentro. Las estrellas habían desaparecido, y la oscuridad era tan densa que parecía oprimirlo. Solo el sonido rítmico del agua golpeando el casco lo acompañaba. A medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a levantarse, envolviendo el barco en un velo frío y húmedo. De repente, el mar, antes calmado, empezó a agitarse. Pequeñas olas golpeaban con más fuerza, y un viento helado surgió de la nada. Joao sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa marina. Algo no estaba bien. Miró a su alrededor, pero la niebla limitaba su visión. El barco comenzó a bambolearse de manera inquietante. Un susurro imperceptible llegó a sus oídos, como si las profundidades le hablasen. Aguzó el oído, tratando de descifrar el murmullo. Parecían voces, cánticos lejanos que emergían del fondo del océano. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de inquietud se apoderó de él. Intentó calmarse, atribuyendo los sonidos al viento, pero sabía que algo más sucedía. Sin previo aviso, una sombra gigante pasó bajo el barco, creando una ola que casi lo desequilibra. Joao se aferró al timón, sus ojos abiertos de par en par, tratando de seguir el rastro de la silueta que se movía bajo las aguas. Una serie de burbujas emergieron a la superficie, y el olor a algas podridas invadió el aire. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Quiso dar la vuelta y regresar a la costa, pero al girar el timón, se dio cuenta de que no respondía. Era como si una fuerza invisible mantuviera el barco en su curso, alejándolo cada vez más de tierra firme. Las olas crecían, y el bote crujía bajo la presión. Entonces, la vio. Emergiendo lentamente frente a él, una cabeza colosal rompió la superficie. Una serpiente marina de proporciones inimaginables se alzaba, sus escamas negras reluciendo con un brillo siniestro. Sus ojos amarillos, fríos y calculadores, se fijaron en Joao, penetrando hasta lo más profundo de su ser. La boca, llena de colmillos afilados, se abrió revelando una oscuridad que parecía absorber toda la luz. Joao quedó petrificado, incapaz de moverse o emitir sonido alguno. La cobra grande, pensó, recordando las historias que había desestimado. La criatura lo observó por lo que pareció una eternidad, estudiándolo, disfrutando de su miedo palpable. Con un movimiento serpenteante, la bestia rodeó el barco, estrujándolo con su cuerpo masivo. La madera gemía y se astillaba bajo la presión. El agua comenzó a inundar la cubierta, y Joao resbaló, cayendo sobre las tablas mojadas. Trató de incorporarse, pero el barco se inclinó bruscamente, arrojándolo al mar. Las aguas heladas lo envolvieron, y al emerger, buscó desesperadamente algo a lo que aferrarse. Los restos del barco flotaban a su alrededor, pero antes de que pudiera alcanzarlos, sintió algo deslizarse rozando su pierna. El contacto era frío y viscoso, provocándole un terror indescriptible. Miró hacia abajo y, a través del agua turbia, vio cómo la serpiente volvía a sumergirse, su cuerpo desapareciendo en las profundidades. Pero antes de que pudiera sentirse aliviado, numerosas sombras comenzaron a moverse bajo él. No era solo una, decenas de serpientes emergían del abismo, todas dirigiéndose hacia él. El pánico dio paso a una determinación desesperada.
Nadó con todas sus fuerzas, intentando alejarse de las criaturas. Sus brazos y piernas se movían frenéticamente, pero el peso del agua y el cansancio empezaban a hacer mella. Los sonidos a su alrededor eran ensordecedores, chapoteos, silbidos y un gruñido grave que resonaba en su pecho. Una de las serpientes emergió justo delante de él, bloqueando su camino. Sus ojos se encontraron, y Joao sintió como su voluntad se desvanecía. La criatura abrió sus fauces, dejando escapar un aliento fétido que le provocó náuseas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el costado. Otra serpiente lo había mordido, inyectándole un veneno que empezó a arder en sus venas. La fuerza lo abandonaba, y su visión se tornaba borrosa. Las serpientes comenzaron a enroscarse alrededor de él, arrastrándolo hacia abajo. El agua se cerraba sobre su cabeza, y las luces de la superficie se desvanecían lentamente. En sus últimos momentos de conciencia, pudo ver cómo las criaturas lo llevaban hacia una abertura en el fondo marino, una cueva oscura que parecía latir como un corazón viviente. Mientras tanto, en la costa, los habitantes de la aldea comenzaron a notar cambios extraños. El mar, que siempre les había proporcionado sustento, ahora devolvía peces muertos a la orilla. El aire estaba cargado de un olor pútrido, y el canto de las aves había cesado por completo. Los ancianos murmuraban entre ellos, temiendo que la ira de la cobra grande se hubiera desatado. Las noches se volvieron más largas, y la oscuridad parecía consumirlo todo. Algunos pobladores desaparecieron sin dejar rastro, y los que quedaban vivían aterrorizados, sin atreverse a salir después del ocaso. Se organizó una reunión en el centro de la aldea para decidir qué hacer. Los ancianos propusieron realizar antiguas ceremonias para apaciguar a la criatura, ofrendas y rituales que habían caído en el olvido. Reunieron en la playa objetos valiosos, alimentos y cualquier cosa que pudiera servir como sacrificio. Encendieron hogueras y entonaron cánticos ancestrales, esperando una señal de clemencia. Pero el mar permanecía imperturbable, reflejando la oscuridad del cielo sin estrellas. De pronto, las olas comenzaron a agitarse con violencia. Una tormenta se desató de la nada, y el viento aullaba con furia. Los aldeanos corrían aterrorizados, buscando refugio mientras la lluvia azotaba con fuerza. Entre los relámpagos, pudieron ver figuras gigantescas moviéndose en el agua, sombras que avanzaban hacia la orilla. Las serpientes marinas emergieron en masa, arrasando todo a su paso. Las construcciones se derrumbaban bajo su peso, y los gritos de los habitantes eran silenciados rápidamente. No había escapatoria. La cobra grande lideraba el ataque, sus ojos brillando con una maldad insaciable. En medio del caos, un niño llamado Lucas observaba escondido tras los escombros. Había perdido a su familia en el alboroto y ahora contemplaba impotente cómo su mundo se desmoronaba. Decidió correr hacia el interior de la isla, adentrándose en la jungla con la esperanza de encontrar refugio. La vegetación era densa, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Los sonidos de la destrucción quedaban atrás, pero un nuevo temor surgía en su interior. ¿Estaría a salvo en ese lugar desconocido? Tropezó y cayó varias veces, sus manos y rodillas sangrando por las heridas. Sin embargo, siguió avanzando, impulsado por el instinto de supervivencia. Llegó a un claro donde encontró una antigua estructura, un templo olvidado cubierto de lianas y musgo. Las puertas estaban entreabiertas, y una luz tenue emanaba del interior. Sin otra opción, decidió entrar. El aire era pesado, y un silencio sepulcral llenaba el espacio. En el centro del templo, una estatua monumental de una serpiente se erigía imponente. Los ojos de la estatua parecían seguirlo, y un susurro sibilante resonó en la sala. Lucas se acercó cautelosamente, notando que en la base había inscripciones en un lenguaje que no podía entender. De repente, una voz profunda y antigua habló en su mente. «Has profanado nuestro santuario», decía. «La humanidad ha olvidado su lugar, y ahora pagará por su arrogancia». Lucas cayó de rodillas, abrumado por la presencia que lo rodeaba.
comprendió que la cobra grande y sus hijas eran más que simples criaturas, eran guardianas de un poder ancestral que los humanos habían ignorado y desafiado. El templo era su dominio en la tierra, y él había llegado hasta allí atraído por fuerzas que escapaban a su comprensión. Las paredes comenzaron a temblar, y del suelo emergieron figuras serpenteantes que avanzaban hacia él. No tenía escapatoria. Cerró los ojos, esperando el final, pero en lugar de atacarlo, las criaturas se detuvieron a su alrededor, formando un círculo. La voz volvió a resonar. Eres joven y puro. Te convertirás en nuestro mensajero. Llevarás nuestro legado más allá de estas tierras, y a través de ti, reclamaremos lo que nos pertenece. Antes de que pudiera resistirse, sintió como algo invadía su mente, una presencia fría y oscura que se fundía con su ser. Sus ojos se volvieron opacos, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Se levantó, ya no era el mismo. Ahora era portador de una voluntad malévola que trascendía su propia existencia. Regresó a lo que quedaba de la aldea, caminando entre los escombros y los cuerpos sin vida. Los pocos sobrevivientes lo miraban con asombro y esperanza, pensando que tal vez había logrado escapar del horror. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando notaron la expresión vacía en sus ojos. Lucas alzó la mirada hacia ellos y, con una voz que no era la suya, pronunció palabras en un idioma desconocido. Las sombras se agitaron, y detrás de él, las serpientes emergieron una vez más, completando la destrucción que habían iniciado. La isla quedó sumida en el silencio. No quedaba nadie para contar lo sucedido, y con el tiempo, Santo Tomé y Príncipe se convirtió en un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. Los barcos que navegaban cerca sentían una presencia inquietante, y algunos desaparecían sin dejar rastro. Las leyendas de la cobra grande se convirtieron en cuentos de advertencia en tierras lejanas, pero nadie conocía la verdadera magnitud del peligro. Mientras tanto, Lucas, o lo que quedaba de él, viajaba de puerto en puerto, llevando consigo la oscuridad que había consumido su hogar. La serpiente marina ya no necesitaba esconderse en las profundidades. A través de su nuevo emisario, sembraba el terror allí por donde pasaba, extendiendo su influencia y preparando el camino para el resurgimiento de fuerzas olvidadas. La noche se hacía más larga, y la sombra de la cobra grande se cernía sobre el mundo, amenazando con sumirlo en una oscuridad eterna. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.